Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Hoy tengo una palabra de parte de Dios que es la primera palabra que voy a compartir en este año y la he titulado Renovarse o Morir. Renovarse o morir. ¿Por qué? Porque yo creo que el año 2025 es el año del renuevo. El 2025 es el año del renuevo. Dígaselo al que está a su lado, te tenés que renovar. El 2025 es el año del renuevo. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 103. Y en el Salmo 103, que es un salmo maravilloso, que nos infunde ánimo, fe, es un salmo realmente precioso. David, en un momento determinado al comienzo del salmo, comienza a decir: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego comienza a detallar los beneficios. Dice: porque Él es el que perdona todos tus pecados. Gloria a Dios. Qué alivio, ¿verdad? Perdona todos tus pecados. El que sana todas tus dolencias. Es decir, dolencias físicas, dolencias espirituales, dolencias emocionales. Es el Señor el que sana todas las dolencias. Luego dice: no te olvides ninguno de sus beneficios, como por ejemplo que Él rescata del hoyo tu vida. Esa vida que parece que estuviera en el fondo del pozo, que no tenemos escapatoria, que no tenemos salida, que no tenemos futuro. Eres el que rescata del hoyo tu vida. Luego dice: y es el que te corona con sus favores y su misericordia. Y luego viene el versículo 5, donde yo quiero que usted me preste atención. Dice: Él es quien me satisface con todo lo mejor. ¿Qué significa esto? Que Dios te da siempre lo mejor. No te da algo más o menos, siempre te da lo mejor. Es la mejor bendición, es lo mejor para tu vida. Diga: Dios siempre me da lo mejor. ¿Usted lo cree? Y luego el versículo termina diciendo: y me rejuvenece como un águila. Y aquí yo quiero que prestemos atención, porque voy a enfatizar la palabra de hoy, la primera palabra de este año, en esta parte del versículo. Es Dios quien me rejuvenece como un águila. En más de 30 oportunidades la Biblia nos habla de las águilas, y la mayoría de las veces está relacionado a las águilas y asociado con el pueblo de Dios, es decir, con la iglesia, con los cristianos. El águila representa en varias de estas 30 veces al pueblo del Señor. Usted sabe que hace años atrás tuve la bendición de ir a predicar a Alaska. Y cuando estaba allí en Alaska predicando, y fue un tiempo maravilloso, un hermano me dice: yo quisiera invitarlo a almorzar a un lugar muy especial. Le dije: bueno, bárbaro, sería fantástico. Y me llevó por una ruta, por un camino, que ese camino era hacia la ciudad de Homer. La ciudad de Homer es una ciudad en Alaska que tiene no más de 6,000 habitantes. E íbamos allí y de pronto se ve como la tierra parte el océano en dos. Usted lo puede ver en esa foto. ¿Se da cuenta? ¿Lo alcanza a ver? Como que la tierra parte el océano en dos. Y es más o menos una prolongación de 1 kilómetro, y de ancho tiene unos 30 metros. Y allí han hecho una carretera, un camino que desemboca en la punta, allí arriba, en la punta, no sé si lo logra ver bien, donde hay un restaurante muy famoso mundialmente, donde se come un pescado que se llama halibut. Es un pescado muy fino, muy delicado,
y ese restaurante es todo vidriado. Quiere decir que usted de la mesa está comiendo ese Hollywood y cuando levanta la vista todo lo que puede ver a su alrededor es agua, porque es la punta justamente de este camino que termina partiendo el océano en dos. Pero lo que más me impactó de este viaje, desde cuando salimos desde aquí abajo, yendo hacia ese lugar, hacia ese restaurante, lo que más me impactó es que íbamos en el auto por ese kilómetro y de pronto veo un águila que comienza a planear a 2 metros del auto donde yo iba, a la altura del auto 2 metros. Es decir, yo simplemente miré al costado y a 2 metros mío había un águila planeando de una manera majestuosa. Y yo me quedé impactado y realmente dije, esto es maravilloso. No me dio tiempo a sacar ni una foto ni nada, porque estuvo por un instante, no fue mucho tiempo, habrán sido unos 30 segundos, pero ver a 2 metros el águila planear y volar fue algo extraordinario. Y de hecho el águila es símbolo de nobleza, de grandeza. El águila, mi querido, es símbolo de grandeza por su fuerza, por su vigor, por su presencia. Es la imagen de aquellos que esperan en el Señor, según nos enseña la palabra de Dios, según nos dice la Biblia. Y los zoólogos investigaron las costumbres de las águilas y yo creo que descubrieron cosas muy importantes que de una o de otra manera hoy podemos capitalizar y podemos aplicar a nuestra vida como cristianos. Usted sabe que las águilas tienen alas formidables, son más grandes, son muy grandes en relación a su cuerpo. Usted lo puede ver ahora allí en la foto que estamos poniendo. Pero el tener alas tan grandes les permite hacer vuelos muy altos y también recorrer mucha distancia. Es conocida como la reina del espacio, la campeona de las alturas. Las águilas agitan muy suavemente sus alas y lo que hacen es aprovechar el viento para poder elevarse y así recorrer grandes alturas y grandes distancias. Pero yo creo que lo más importante que estos zoólogos descubrieron es que tiene un proceso de vida que yo creo que hoy nos puede servir mucho a nosotros para el renuevo de nuestra vida espiritual. Usted sabe que las águilas son las más longevas de todas las aves. Llegan a vivir hasta más o menos unos 70 años. Pero aproximadamente cuando están en sus 40 años, tienen que tomar una decisión que es fundamental y es renovarse o morir. Tienen que entrar en un proceso de renovación, si no esas águilas van a vivir la mitad del tiempo que podrían vivir en realidad. Ven que van perdiendo vigor, van perdiendo efectividad, eficiencia, van perdiendo fuerza, van perdiendo vitalidad y comienzan a sentir que las cosas no son como antes. Entonces toman una decisión drástica, yo diría hasta dramática, para salir de esa situación. Y yo creo que hoy podemos aprender de esta decisión que toman las águilas. Hoy creo que podemos aprender a tomar una decisión importante si realmente queremos un verdadero renuevo en nuestra vida en el año 2025. Porque a veces las expectativas son puestas afuera. A mí me encantaría que pase esto en el país, que pase esto con la economía, que pase esto con el resto de mi familia, que pase esto en mi trabajo, que pase esto en la iglesia. Eso está fenomenal, gloria a Dios por eso. Pero en realidad el verdadero renuevo está aquí adentro. Está en cada uno de nosotros. ¿Cómo es el proceso de renovación de las águilas? Se lo voy a explicar con 5 cosas bien concretas. Lo primero que hace el águila para renovarse y no morir es limitar sus actividades y reordenar sus prioridades. Se lo voy a repetir. Lo primero que hace un águila que va a renovarse es limitar sus actividades
y reordenar sus prioridades. Lo que hace el águila cuando llega a estos 40 años, a los primeros 40 años, limita su agenda a lo que es imprescindible, a lo que es indispensable. Limita el cazar, limita el volar, se mueve lo justo y lo necesario. ¿Por qué? Porque necesita tener un tiempo de renovación o se va a morir. ¿Y esto qué me enseña a mí? ¿Qué puedo capitalizar de esto? ¿Qué me puedo llevar hoy a mi casa? Que cuando necesito ser renovado en mi vida espiritual, el activismo no me lo permite. ¿Cuántos me entendieron? Digan amén. Muchas veces trabajar para el Señor puede intentar camuflar mi verdadero estado espiritual. Dios está más interesado en lo que soy que en lo que yo hago. Trabajar para el Señor sin comunión profunda con Él, sin una vida de devoción. Trabajar para Dios a través de mis dones, que hay que hacerlo por supuesto, pero sin santidad, produce mucho trueno, mucho estruendo, pero poca lluvia que bendice, poca lluvia que refresca. En muchísimos momentos de la historia del pueblo de Dios estaban sirviendo al Señor, se esforzaban por cumplir, pero sin una vida de santidad. Y lo que Dios no quiere, mi querido, es un esfuerzo para servirle a Él, fruto de una religiosidad seca, sin esa vivencia espiritual de comunión con Él. Si este año queremos renovar nuestra vida espiritual, lo primero que tenemos que hacer es priorizar nuestra comunión con Dios, priorizar nuestra vida de devoción, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura de la palabra de Dios y servirle, claro que sí. No estoy diciendo que hay que cruzarse de brazos, trabajar, claro que sí, esforzarse, por supuesto, pero como fruto de haber estado en la presencia de Dios. Lo primero que hace un águila para renovarse, entonces, es limita la actividad y reordena sus prioridades. En segundo lugar, lo que hace un águila para renovarse es aislarse en soledad en la montaña. Se va a la cumbre de la montaña sola, enfrentando su propia realidad, sola. Ahí está, en la cima de la montaña, sola, lista para un proceso de renovación. Y yo creo que cuando necesito ser renovado, debo buscar estar a solas con Dios. Debo tener mi tiempo a solas con Dios. Hacer mi autoexamen, bucear en mi intimidad, en mi comunión con Dios, ser honesto conmigo mismo, reconociendo mi verdadero estado espiritual. Esto es lo que me refleja cuando estoy a solas con Dios. Cuando estoy a solas con Dios, puedo abrir mi corazón donde tal cual soy, sin necesidad de fingir, sin necesidad de mostrar cosas que no son, una espiritualidad que quizás no tengo. Es allí el autoexamen, la autoevaluación, estar a solas, a solas. Cuando estamos a solas con Dios, hay un proceso de renovación en nuestra vida. En un momento determinado, usted conoce la historia de Jacob. Jacob está regresando a su tierra, está regresando con su familia, con sus riquezas, con sus sirvientes, después de muchos años. Ahora, ¿por qué se había ido de su tierra? Porque se había escapado. Jacob le había robado la primogenitura a su hermano Esaú, y eso era algo muy grande y muy importante, especialmente en aquellos tiempos. Y cuando él está regresando con todo su campamento, con todos sus sirvientes, cuando está regresando con todas sus riquezas, con toda su familia, se entera que Esaú está viniendo con 400 hombres a su encuentro. Entonces lo primero que hace Jacob es abrazado por el miedo, por el temor. No viene con 400 hombres seguramente a darme un abrazo. Si viene con 400 hombres armados, porque debe haber algún tipo de represalia que quiere tomar contra mí. Él pensaba, ¿por qué? Porque su conciencia lo está atacando por lo que él había hecho de robarle la primogenitura a su hermano. Entonces Jacob piensa y dice,
voy a dividir mi campamento en dos. Porque si Esaú ataca a un campamento, a una parte del campamento, el otro se puede salvar. Y si ataca a aquel otro se puede salvar. Entonces divide el campamento en dos y se queda absolutamente solo. Y dice la Biblia que cuando él está solo, esa noche el ángel del Señor se le presenta, representando la misma presencia de Dios. Se le presenta y comienza a luchar con Jacob. Y cuando está luchando con Jacob, llega el alba, comienza a amanecer y el ángel se quiere ir y Jacob le dice: no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Y allí fue donde Dios lo bendijo. Pero no solamente lo bendijo, le cambió el nombre. De Jacob le puso Israel. Le cambió su historia, le cambió su vida. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro a solas con Dios. Y Jacob llamó ese lugar Peniel. ¿Sabe por qué? Porque dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La vida de Jacob fue renovada, transformada cuando tuvo a solas un tiempo con Dios. El profeta Elías, usted también conoce la historia. Elías, cuando estaba solo, desesperado, pidiendo hasta morirse, se quería morir, no quería saber más nada con nada, creyendo que estaba absolutamente solo, llevando la palabra de parte del Señor, tiene un encuentro ¿con quién? Con Dios, estando ¿cuándo? Solo. Y cuando Dios se le presenta, le dice: no, Jacob, no estás solo. Hay 7,000 que están contigo. Hay 7,000 que siguen fieles. Y en esta soledad con Dios fueron renovadas sus fuerzas y fueron renovados su ministerio. Así como el águila, para renovarse, busca estar solo allí en la montaña. Si queremos renovar nuestra vida espiritual integralmente, debemos estar a solas con Dios. En tercer lugar, lo tercero que hace un águila para renovarse es arrancar sus plumas viejas. Con su pico, mientras está allí en la montaña solo, con su pico arranca una a una sus plumas viejas. Las plumas inservibles, las que le están generando un contrapeso a su volar, las que no están aportando nada. ¿Por qué? Porque están viejas, no le permite volar bien. Claro, le produce mucho dolor, pero es necesario hacerlo. Tiene que hacerlo si quiere renovarse y no morir. Cuando necesito, mi querido, ser renovado, debo arrancar todo peso inútil de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debo arrancar todo aquello que me está impidiendo vivir una vida plena. Tengo que arrancar esa pluma del pesimismo, que quizás muchas cosas no las logré en el año 2024 por mi pesimismo, porque no voy a poder, no lo voy a lograr y me siento cada vez menos, y yo sé que Dios está conmigo, pero parece que se ha olvidado, y ese es un signo menos caminando y no ha logrado ninguna de las cosas que tenía en su corazón. Y cuando empieza a hacer el checklist del año 2024, en diciembre se da cuenta que prácticamente no hizo nada, que no logró nada de los objetivos. ¿Pero por qué? ¿Porque eran imposibles? No, simplemente porque los miró con mucho pesimismo. Por lo tanto, para renovarse hay que arrancar plumas viejas. Hay que arrancar ese pesimismo que quizás vengo arrastrando hace años, que no permite que desarrolle el máximo potencial que Dios puso en mi vida y en tu vida. Hay que arrancar también los malos hábitos que lo único que hacen es perjudicarme, frenarme. Hay que arrancar el orgullo, porque no avanzo a causa de mi orgullo. Hay que arrancar el resentimiento, porque no hay victoria cuando alguien está resentido, porque no hay plenitud, no hay alegría, no hay gozo, no hay esperanza. Cuando uno está resentido, está amargado. Y un amargado, mi querido, no importa cuánto tiempo esté amargado, una persona amargada es una persona derrotada, no renovada.
Por lo tanto, hay que arrancar esa pluma de resentimiento. Hay que arrancar esa pluma de la falta de compromiso, donde siempre estoy que sí, que no, que sí, que no cuenten conmigo, porque no tengo tiempo, que no puedo, que hay muchas cosas y ahí estoy frenado. Hay que arrancar la pluma de pecados que estoy arrastrando, que quizás nadie sabe, pero yo sí sé. Que Dios, claro que lo sabe. ¿Por qué? Y porque son un contrapeso. Porque esas plumas viejas no me van a permitir volar en las alturas que Dios tiene preparado para mí. Debo tener el coraje, la osadía de arrancar plumas viejas que no me están dejando disfrutar todo lo que Dios tiene para mi vida. ¿Y sabe qué pasa con las águilas? Al poco tiempo le nacen alas nuevas, vigorosas, revitalizadas, y cambia su aspecto y cambia su nivel de vuelo también, porque son plumas nuevas. Lo tercero que tenemos que hacer es arrancar esas plumas que están impidiendo que podamos extender las alas y volar por las alturas que Dios tiene preparado para tu vida. En cuarto lugar, lo cuarto que hace un águila para renovarse es arrancar sus garras. ¿Qué hace mientras está allí en la montaña? Lo que hace es golpea sus garras con mucha violencia sobre la roca hasta arrancarlas. Eso también es tremendamente doloroso para el águila, pero necesario. Las garras son un instrumento de batalla, porque con sus garras lo que hace el águila es capturar a sus presas, captura de hecho su alimento. ¿Y qué me enseña esto para mí si yo quiero una vida de renuevo y no estar muriéndome allí? Y que debo renovar las armas de mi vida para la batalla. ¿Y cuáles son esas armas? La Biblia nos habla de que como cristianos tenemos la armadura de Dios. En el libro de Efesios capítulo 6. Y me habla de que tenemos que estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. Es decir, y aquí nos habla de una especie de cinturón que sujetaba la armadura y la espada. ¿Para qué? Para que el soldado se pudiera mover con libertad. Bueno, la verdad te permite moverte con libertad, porque no tengo que estar escondiendo ni tapando las mentiras. Porque cuando uno miente, después está preocupado de que tiene que cubrir esa mentira y quizás con otra, y se preocupa porque si llega a decir algo errado, se va a descubrir, no vive libre, no vive en la verdad. Y en realidad, dice la Biblia, ceñidos los lomos con la verdad, con la coraza de justicia. La coraza era lo que cubría todo el frente, que son los órganos vitales, especialmente el corazón. Y esa coraza tiene que ser la justicia. El cristiano debe ser alguien justo. Alguien que viva acorde a las leyes de Dios, que busque siempre la justicia. Luego dice, calzados con el evangelio de la paz. El calzado les permitía desplazarse. Y esto representa el hecho de poder llevar el evangelio de Jesucristo a todos aquellos que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Es parte de nuestra armamento espiritual que Dios nos ha dado. El escudo de la fe. El escudo era para proteger de todos los tipos de lanzas y dardos del fuego que enviaba el enemigo. Ahora, ¿y es el escudo qué es? ¿Qué representa? La fe. ¿Por qué? Porque con la fe yo lo que hago es impido que Satanás con sus mentiras ataquen, me hieran con dudas y con incredulidad frente a las batallas de la vida. Tengo que reforzar eso. La espada del Espíritu, que es la palabra. Aquí hablamos de un arma de ataque. Y la manera de atacar las tentaciones, como lo hizo Jesús, es con la palabra de Dios. Y luego dice, orando en todo tiempo. Pablo no la pone dentro de la armadura, pero lo pone al final como algo importantísimo, porque es un arma fundamental para renovarse en la vida. Es decir, el águila arranca las garras que son sus armas de batallas, y nosotros tenemos que renovar nuestro armamento, nuestra armadura, porque luego le crecen de nuevo las garras, pero filosas, fuertes, firmes, que le van a servir por
30 años más para poder cazar, para poder alimentarse. Y en quinto lugar, y con eso termino, lo quinto que hace un águila para renovarse es refregar su pico contra la roca hasta arrancarlo. Se da cuenta que su pico está débil, que está impotente, lleno de callo, de costras, y lo arranca. Es doloroso, muy doloroso, pero luego más tarde le nace un pico nuevo, fuerte, sólido, que le va a permitir desarrollar todo su potencial. ¿Y qué aprendo de esto? Que si yo quiero renovar mi vida espiritual, tengo que renovar mis labios. Y tengo que arrancar de mis labios las críticas, por ejemplo. Tengo que arrancar las mentiras, los chismes. Tengo que arrancar los comentarios negativos, las groserías, las palabras que lastiman y que hieren a otros. Porque nuestros labios tienen que ser portadores de la verdad y no portadores de mentira. Porque nuestros labios, mi querido, tienen que destilar remedio y no veneno. Porque cuando entendemos el poder que hay en la palabra, porque en nuestra boca tenemos el potencial de dar vida o muerte, según lo que nos dice la palabra de Dios. La vida y la muerte está en poder de la lengua. Con mi lengua yo puedo bendecir, animar, dar vida, y con mi lengua puedo destruir, puedo matar la historia de una persona, la honestidad de una persona, puedo matar con mentiras la integridad de una persona, generar dudas en el resto. Es tremendo. Y si yo quiero renovar mi vida espiritual y el 2025 ser el gran año, entonces hay que arrancar el pico. Y nos van a hacer algo nuevo, que bendice, que edifica, que fortalece, que levanta. Isaías, cuando se encuentra con el Señor, se siente tan inmundo. Dice: Señor, soy alguien de labios inmundos. Y clamó para que una brasa del altar purificara sus labios. Y luego que viene toda esta renovación, el águila desciende de la montaña, totalmente renovada, vigorosa, y continúa una vida plena, poderosa, por 30 años más, que es el límite de su vivir. O se renueva a los 40 con todo lo que hablamos, o se muere. Y yo creo que cada una de estas cosas que he compartido son fundamentales, porque no dependen de terceros. Esta renovación depende de mí. Mi renovación depende de mí. Tu renovación depende de vos, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni del pastor, ni de tu líder. Nada depende de vos. ¿Querés realmente y anhelás tener un 2025 renovado? Porque este es tu año. Esta es la oportunidad que Dios te da. Este es el momento de Dios para tu vida.